Muy buenas noches, queridos Radio Escucha, Radio Portales. Hoy viernes 9 de septiembre y vamos, somos chilenos. Les saluda con mucho afecto, en particular a nuestros radiocontroladores, don Luis Salinas y don Claudio Alvarado, como siempre, y por supuesto a Cristian Macaya y Fernanda González, que nos está acompañando también. Chantal se va a incorporar en la segunda parte. Y bueno, tenemos muchas cosas que hablar. Ayer algo de lluvia, ¿no es cierto? Nos trajo algo también de más agua en este mes de septiembre. Y, y bueno, junto con saludarlos mientras regresan a sus casas, sus trabajos, algunos ya preparando con mucho entusiasmo una fiesta de la chilenidad, ¿no es cierto? Que creo que va a tener un sabor distinto este septiembre. Bueno, en lo internacional, el fallecimiento de la reina Isabel II, la soberana más longeva en la historia de Reino Unido, y que para nosotros los chilenos y personas que no tenemos un sistema monárquico de gobierno, nos puede llamar la atención por qué vuelca tanta gente. Hace poco estábamos viendo, ¿no es cierto?, en los programas de televisión la celebración de los tantos años de monarquía de la reina Isabel, cómo se celebró con artistas de primer nivel, etcétera, grandes desfiles y una serie de celebraciones. Y, y bueno, ya se preparan los funerales, va a asumir un nuevo rey, ahí se, el dicho de, ¿no es cierto?, ha muerto el rey, vive el rey, en este caso eh, la reina que fallece y que esto lo va a heredar su hijo, el príncipe Carlos, que pasaría, me parece ser Carlos IV o Carlos VI. Al tercero. Carlos III. Carlos III. Sí. Otro tema en lo internacional que yo creo que es relevante que comentemos aquí también, Cristian, Fernanda, es las declaraciones del presidente ruso Putin respecto del corte, una amenaza concreta, dura, que es una agresión en términos de suministro energético a Europa, tanto la Europa occidental, ¿no es cierto?, y toda la Europa de la Unión Europea o Europa OTAN, porque ciertamente partiendo el otoño dentro de un par de semanas más, el tema va a ser muy, muy, muy duro y como lo comentábamos en el programa pasado, probablemente este es un casus belli que hay que seguir muy de cerca. Yo creo que estamos en una situación muy compleja. Y bueno, y de las otras noticias también, Marciano Cantero, de los Enanitos Verdes, que también ha fallecido. Enanitos Verdes para la música latinoamericana, sin duda, que fue un ícono, sobre todo esa década del rock argentino que yo creo que los de mi edad lo disfrutamos muchísimo. ¿Ah? Bueno, y en lo nacional vamos a tener mucho para comentar, por cierto, y lo decía Cristian el viernes pasado, decía, ¿qué es lo que estaremos comentando el otro viernes? Bueno, pasó rápido la semana y ya estamos en este otro viernes. Los resultados, nadie, ni las mejores encuestas, ni en los mejores sueños de algunos, se esperaba este resultado, para otros, ni en las peores pesadillas podían suponer que iba a ser el resultado tan abrumador en que una amplia participación ciudadana, una verdadera expresión democrática, en que los países en general del mundo les llamó la atención nuestro proceso. Yo creo que eso es súper relevante de cómo el resto del mundo se fijó. Yo, de hecho, tuve amigos extranjeros que me llamaron para comentar este tema y ver y saber un poco desde el punto de vista local qué es lo que había pasado. También los partidos políticos que de alguna manera han tratado ahora de arrogarse o posicionarse a través de triunfo, pero yo creo que hay una muy mala lectura, lo vamos a comentar. También las masas a la calle, el Partido Comunista y la izquierda más radical han movilizado a los estudiantes, que siempre son la carne cañón para ocupar la calle, y con todos los destrozos y las situaciones que han ocurrido. Y por supuesto, el cambio de gabinete, que tuvo un retraso de 1 hora y media, ¿no es cierto? Uno de los memes más recordados es de uno del 2011, en que, o por ahí, que el actual presidente hablaba de la improvisación en un cambio de gabinete, bueno, y eso le golpeó en la cara. Así que, bueno,
abro el micrófono, queridos colegas, para que ustedes puedan comentar y partamos por lo internacional, que yo creo que el tema de la reina Isabel es un tema relevante y el Reino Unido, que fue un gran imperio, ¿no es cierto? De alguna manera hay un cambio de época para ellos importante y esta reina lo representó todo ese periodo de transición eh, de la monarquía británica. Cristian. Bueno, primero que todo, Reinaldo, señalar que, a ver, nosotros estamos acá para expresar ideas, compartirlas, pero a veces es difícil también esconder emociones. Yo quiero partir esta intervención manifestando mi alegría por comprender, digamos, de que efectivamente los procesos democráticos, los cuales siempre yo he sido tan crítico, siempre he hablado de que la democracia es una de las formas más perfectas dentro de su imperfección propiamente tal para gobernar. Sin embargo, a veces también suelo tener que comerme esas palabras y decir que estos sistemas al final del día terminan siendo sabios, porque los pueblos en definitiva también tienen decisiones sabias. Y pasa normalmente cuando lo que se pone en discusión es algo como discutir, digamos, los valores, los principios, aquellos grandes fundamentos que tenemos que elegir para poder vivir en sociedad. Y a medida, digamos, de que esto se proyecta en el tiempo y es más largo el espacio de discusión, por supuesto que es más también probable el proceso de sapiencia y de racionalidad. En consecuencia, si bien es cierto el resultado sorprende, el del plebiscito, tiene explicaciones que pasan un poco por eso. Chile logró hacer una educación cívica durante 2 años, se debatió la Constitución, se habló de la nación que queremos, del país que queremos, y eso yo creo que es la parte positiva de este proceso que lo vamos a hablar más adelante. Tú nos combinas a conversar un poco acerca de la situación de probablemente una de las noticias más relevantes, eh, aparte, digamos, de lo nuestro interno, que es el plebiscito, el apruebo y el rechazo, una de las más relevantes que hemos podido vivenciar a nivel internacional, que es el fallecimiento de Isabel II. 70 años de reinado, la verdad que no es menor, es una cosa casi escalofriante. Uno no logra, digamos, dimensionar o comprender probablemente cómo es posible que alguien haya sido tan trascendental durante tanto tiempo en la historia contemporánea del mundo. Cuánto, por ejemplo, ella tuvo que vivenciar, presenciar desde la época que ella asume, muy jovencita, ¿cierto? Y que en realidad es una reina puesta un poco sin que a ver, ella no tenía que ser reina en definitiva, ella al ser hija de Jorge VI, quien anteriormente su hermano había abdicado por razones sentimentales, llega, digamos, a la corona y al fallecer, porque era un fumador empedernido el padre de ella de pronto se encuentra con esto, se encuentra con un reinado muy jovencita, y en tiempos muy difíciles, la verdad. O sea, qué duda cabe que Isabel II asume probablemente en la peor circunstancia que puede asumir alguien un reinado, en medio de una crisis internacional importante, una conflagración armada. Lo bueno que tuvo personas importantes en su entorno, Winston Churchill, por ejemplo, que duda cabe que tenerlo de consejero debe ser una de las mejores cosas que te puede pasar. Y ella empieza a construir una historia y que tiene mucho que ver también con la historia británica. Lo hablábamos antes de salir al aire acá, y lo mencionaba Reinaldo, que increíble cómo los británicos tienen esto que yo denomino la vocación monarquista, es decir, el cariño, el amor que le tienen a su reina, a la familia real, pese a los cuestionamientos que eventualmente puedan existir a lo largo de la historia. A mí me tocó estar hace 3 semanas atrás en las afueras del Palacio de Buckingham, observando el panorama, el entorno, la atmósfera. Y esa atmósfera no es solamente turistas que están fuera sacándose fotos, es el mismo británico que va permanentemente a ese entorno que es un parque muy bonito, hay muchas casas alrededor, el cambio de guardia a las 11 de la mañana es todo un atractivo, digamos, pero se respira una mística. No estaba la bandera naturalmente de la reina porque ella está más bien, o estaba más bien radicada ahí en Windsor. No estaba mucho en Buckingham, pero sin lugar a duda que se respira un aire de afecto y de amor a la monarquía. Yo no creo que eso cambie, sin perjuicio que la imagen de Carlos, por cierto, no ha dejado de ser polémica en la historia por las razones que ya conocemos.
pero yo creo que hay un afecto y un amor de parte de los británicos a su reina, y esa historia va a continuar así, y bueno, en fin, Fernanda, no sé qué. Bueno, yo a diferencia de Cristian, bueno, yo iba a ese mismo viaje, precisamente yo me quedé con las ganas de estar en Inglaterra, en Londres, que es el lugar que más me gustaría conocer, el Palacio de Buckingham. Pero creo que valió la pena, yo me quedé por la patria, me quedé en Chile, y valió la pena. Pero claro, efectivamente a mí me choca bastante, yo tengo 29 años y es increíble pensar que una persona reinó por tantos años, vivió tantos procesos, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría, o sea, evidenció varios golpes de Estado que han ocurrido en diferentes países, vio el ataque de las Torres Gemelas, o sea, una persona que siempre ha tenido una opinión, pero siempre muy respetada, ¿sí? Es increíble, creo que es la persona más respetada que hay en el mundo. La reina Isabel es una persona que ha pasado por tanto y se caracteriza, o al menos así como yo lo veo porque me he dedicado a investigar, se caracteriza por ser una persona que ha tenido una templanza increíble en los momentos de crisis. Ha sabido liderar los tiempos más complejos de la historia. Y bueno, y como dice Cristian, haber iniciado el reinado a los 25 años, muy joven, pero con un muy buen consejero que fue Winston Churchill. Yo creo que eso es soñado, porque qué persona más fría, pero más encantadora a la vez que Winston Churchill para tomar decisiones en los momentos más complejos. Una fe de rata, no tuvo la Primera Guerra Mundial porque nació en el 26 ella, claro. Pero, ¿Verdad? sí, pero... Sí, pero Oye, pero el simbolismo de la monarquía es tremendo. A nosotros, yo creo que nos cuesta entender un poco, y quería contar como anécdota a nuestros radioescuchas. Estamos con Cristian Macaya, con Fernanda González, en el programa Vamos, Somos Chilenos. Bueno, hace unos años atrás, varios, visitó Chile el rey de España, y un colega mío hizo un mal chiste sobre la monarquía española. Y el grado de ofensa de la señora de un amigo que era también un colega, pero ella era española, fue mayúsculo y nos costó entender. Luego de varias explicaciones y de estudiar un poco la situación, bueno, este amigo que había hecho ese chiste que fue de mal gusto finalmente, sin querer, que era una broma, tuvo que llegar con flores y expresar una excusa muy formal. Bueno, es que ahí uno entiende que para un pueblo como el británico, incluso español y otro, la monarquía es un símbolo. ¿Ah? Como nosotros la bandera, nuestro himno nacional, el escudo, para los británicos en general, la monarquía es algo que los protege, que a ellos los enorgullece, ¿no es cierto?, de haber sido imperio, etc. Entonces cuesta para nosotros entender esa figura que un ser humano represente eso. A lo mejor lo más probable es algo como los católicos se pueden identificar con el Papa, qué sé yo, pero nos cuesta entender eso. Y la verdad que los británicos resienten eso, o sea, cuando a los funerales de Lady Di, o cuando el mismo príncipe Felipe, cónyuge, el marido de la reina Isabel, fallece también. Todo ese tipo de cosas y cómo se moviliza el pueblo británico ante eso, tiene un significado que nos cuesta entender a nosotros. Y ¿Me bueno, y de permites, alguna manera. sí, me permites conectar eso muy sucintamente, Reinaldo, con estos ejercicios muchas veces que hacen los países, como el nuestro, por ejemplo, que desde mi perspectiva es un profundo error, que es tratar de tomar modelos foráneos de formas, digamos, de gobierno e instalarlas en una nación que tiene una vocación histórica distinta. ¿Y qué quiero decir con esto? Que cuando nosotros intentamos este ejercicio de cambio de constitución, que fracasa, por cierto, una de las cosas por las cuales fracasa precisamente obedece a que tratamos de instalar algo que no nos es propio en una cultura, en una idiosincrasia que es completamente distinta. Y el chileno se da cuenta de eso y dice, no, nosotros no tenemos esa costumbre, esto no es lo que nos identifica.
Y en definitiva, una de las razones, porque son muchas, digamos, y esto es para un profundo análisis mucho más largo, es esta conexión, que nosotros también valoramos nuestros símbolos históricos. ¿Tenemos vocación monarquista? Sí, la tenemos. Nosotros como nación tuvimos 300 años fuimos a España y recién llevamos 200 como república. Por eso mismo, y con lo que tú dices, la bandera, el himno, son símbolos importantes porque en definitiva para nosotros tiene un valor especial aquello. En consecuencia, cuando alguien los transgrede de alguna forma o nos intenta instalar un sistema distinto, similar, por ejemplo, el federal u otro invento, otro ejercicio, la verdad que nos resistimos como nación. No, muy cierto lo que tú dices. Y bueno, creo que uno de las, tratamos, sobre todo en el segundo bloque, vamos a hablar de eso, tratar de entender las razones de la alta votación que apoyó el rechazo, precisamente es porque el tema de la bandera en el acto, en la performance famosa esta en la Plaza Victoria, ¿no es cierto?, de la bandera, la quema de banderas, la ceremonia de apertura de la Convención Constituyente cuando se pifea el himno, y están estos líderes indigenistas tratando de hacer callar a los jóvenes que estaban interpretando el himno nacional. Eso al chileno le chocó. Entonces, ciertamente ahí hay cosas que no son fáciles de entender o de explicar, pero así como los británicos, el simbolismo de la monarquía es súper relevante, también para nosotros los símbolos patrios son sagrados, y eso creo que fue un tema que castigó tremendamente a la opción apruebo en este último plebiscito que tuvimos. Así que bueno, la verdad que va a ser toda una semana, son creo que 7, 8 días más, va a asumir eh, dentro de un par de Carlos. días Carlos, y después vienen no sé cuántos días de duelo y hay toda una ceremonia. Yo creo que eso se va a seguir muchísimo por televisión, va a dar vuelta a la página en Noticias Internacionales sobre todo lo que pasó en Chile. Y bueno, de otras cosas que me preocupan. Perdona, Reinaldo, y bueno, tenemos reina consorte, que es Camila Parker, con todo lo que ha implicado, digamos, su figura a lo largo de la historia, ¿cierto? Y el otro detalle no menor, que tenemos un príncipe de 73 años que recién a esta edad viene a asumir como rey, que no deja de ser, digamos, anecdótico también. Así es. Corría muchos rumores de que él pudiese renunciar a la corona Y abdicar en favor de claro, Guillermo. William, probablemente. William, Eh, de William. y es una pareja magnífica, William y Kate, ¿ah? Realmente lo hemos visto, nosotros hemos mirado, y yo creo que Netflix con The Crown y todo esto va a colmar, se va a caer Netflix, ¿ah? O va a ¿Qué hizo costar este conectar capítulo? con The Crown, porque yo creo Somos que parte mucha del gente, capítulo. Sí, claro. exactamente, yo creo mucha gente va a colgarse y tratar de aprender un poquito y ver un poco la vida de la reina Isabel. Oye, otro tema que les quería comentar ahí, que lo nombramos en la editorial, es el tema de la declaración de Rusia respecto al suministro energético a Europa. Es un asunto súper grave, ¿ah? Porque no solamente energético, también amenazó con el suministro alimentario, y la verdad que Europa se va a ver tremendamente complicada. El invierno en Europa es duro, eh, y la verdad que si no cuentan con energía, si no cuentan con gas, la producción cae, la calefacción cae, y yo creo que ese es un casus belli que va a traer consecuencias. O sea, a lo que ya estamos viendo, el impacto que tiene en la inflación va a ser mucho más duro para nosotros. Así que también es algo que tenemos que observar, porque dentro de todas las cosas que van a tener que enfrentar el gobierno chileno, vienen aún periodos mucho más duros en lo económico, y bueno, esperemos que este gobierno tome las medidas adecuadas. Ya se le acabó el periodo de práctica o de prueba y ahora hay que ponerse a gobernar. Así que ese tema de alguna manera va a traer consecuencias bastante complejas para nosotros. Yo no sé. Perdón, Reinaldo, trae a la mente lo que nos pasó hace unos años a nosotros con Argentina, Claro, y que aprendimos bueno, yo espero que hayamos aprendido la lección de no tener, digamos, una dependencia energética de una sola fuente o suministro. Lamentablemente la Unión Europea, creyendo que esta paz iba a ser eterna, digamos, y duradera, yo no sé si habrá tomado las precauciones. Yo entiendo que hay países que tenían proyectado tener otras fuentes energéticas, como Bélgica, por ejemplo, Bruselas proyectada para el año 2027, no depender solo de Rusia,
pero esto va a impactar fuertemente en Alemania y otros países que al cerrárseles la llave del gas, naturalmente que están en un tremendo problema. Y esto es producto naturalmente de esta escalada de sanciones y contrasanciones que fueron derivándose a propósito de esta guerra injusta respecto de Ucrania, que, bueno, últimamente ha venido de alguna forma en un proceso de reconquista, por lo tanto, Rusia no ha logrado, digamos, de partida no logró hacerse con Kiev, pero hay respuestas de este tipo, económicas, que en definitiva probablemente azotan muy fuertemente al continente europeo y que, como tú muy bien dices, genera un efecto tsunami, es decir, llega un minuto en que esta decisiones también impactan en este lado del hemisferio y en este lado del mundo, porque la economía y la globalización hace que nadie quede al margen, digamos, de las decisiones que se producen en un lugar del mundo. Así que hay que estar atentos y la lección que nosotros ya la aprendimos en una oportunidad es no tener solamente una fuente energética de la cual hacer uso. Sí. Oye, Fernanda, tú seguramente algo leíste también de otro hecho que ocurrió el viernes pasado, que fue este intento, este supuesto intento de asesinato de la vicepresidenta argentina, de Cristina Kirchner, que llama la atención cómo ocurre, es un intento fallido en un momento que ella está muy compleja su situación judicial, y sale como una víctima, ¿no es cierto?, con un apoyo ciudadano impresionante en las calles, etcétera, que también llama la atención de estos hechos que a veces uno dice, ¿será casualidad o fue algo programado? Yo no sé Claro, si tú algo sí, alcanzaste a ver o a yo, leer de eso. la verdad es que yo cuando pasan todas estas cosas, como lo que ha pasado con la reina Isabel, como lo que pasó con el plebiscito, siempre miro las redes sociales porque me encanta leer los comentarios. Me encanta leer los comentarios, me encanta comentar para incendiar más, de repente como que me gusta ver cuál es la reacción de la gente. Y sí, fíjate que hay mucha gente que de repente comenta y dice, oye, ¿no será esto que estaban tan mal la imagen de esta mujer que puede que hasta le hayan pagado a alguna persona para que haga esto? Porque es como raro que alguien llegue, no le resulta, como que se paseó como si nada y después se lo llevan detenido. Y la pareja que estaba ahí se fue como paseándose como Pedro por su casa y Todo, como si todo. nada. Entonces, Y como, Cristina continuó y su día Cristina, normal. claro, continuó con su día normal. Exacto, yo, por ejemplo, si yo fuese Cristina, yo no podría continuar con mi día normal porque estaría muerta de miedo, temblando, quedaría pensando de cómo en algún minuto alguien me quiso matar. Yo no podría continuar con mi vida normal, necesitaría tomarme la tarde o la mañana, porque no Sí. podría. Mínimo una sesión de Reiki después de eso. Claro, no sé, pero es como extraño. Es extraño, o sea, yo lamento harto, sí, de no ser como nosotros estamos imaginando. Yo igual lamento harto porque al fin y al cabo no corresponde ningún tipo de hecho de violencia, o sea, no corresponde que alguien ataque a una persona porque no me gusta su imagen o porque no estoy de acuerdo con su liderazgo. Siempre está en contra de eso, ¿ya? Pero es Sí. extraño, o sea, Oye, yo de verdad, yo creo que cualquiera de nosotros tres saldría tiritando de una situación como esa. No podría seguir con el día normal. oye, lo otro interesante también en lo internacional latinoamericano fue el aniversario Patrio Brasil, que fue muy cuestionada, ¿no es cierto?, lo que hizo el presidente Bolsonaro con miras a la próxima elección, que va a estar dentro de pocas semanas, y realmente movilizó a miles de brasileños. O sea, yo creo que ahí también va a haber una situación muy, muy peleada. Las encuestas vemos que se equivocan en sus mediciones, así que las regatas, los partidos y todo se ganan en el último minuto. Ahí no ¿Cuándo es sabe la elección de Brasil? entiendo que son como en 3 semanas más por ahí. Sí, Semana es el 2 de octubre, el día 2 de octubre. el 2 de Ya. No, octubre. yo creo que con lo que pasó con el evento, el show final de la prueba, digamos, no hay que confiarse de la cantidad de gente que pueda convocarse Exactamente, a los actos. exactamente. Oye, Oye, gran bueno, elección. estamos Gran, estamos llegando al final de la primera parte de nuestro programa, al término del primer bloque. Y bueno, yo había pensado en la canción Libre, por lo que representa a Nino Bravo, pero también creo que algo de los Enanitos Verdes puede ser también
una buena opción. Así que, Cristian, tú que eres más músico que yo, no sé qué canción, había Yo creo, una, mira, yo creo que para poder hacerla atingente al proceso, sí, y que tenga algún tipo de conexión, aparte digamos que la música, el ritmo mm, no es tan pausado ni tan melódico, porque si no nos vamos a aburrir a nuestro radio escucha, tal vez de los Enanitos Verdes escuchar Lamento Boliviano. lamento, quizás qué quisiste decir. Bueno, entonces nos vamos al intermedio con Lamento Boliviano de los Enanitos Verdes. Ya volvemos.